Buenas tardes, hermanos. Espero que estén todos disfrutando de esta hermosa lluvia. Nosotros aquí en pleno invierno. Saludamos a todos los hermanos que se disponen a escuchar esta enseñanza con nosotros en directo y a los que la escucharán más tarde y a todos y cada uno, deseando que todas las cosas estén yendo bien en sus vidas. ¿Has entendido la necesidad de orar? La Biblia dice en Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este pasaje nos habla de una ocasión en que Jesús se levantó de madrugada y se apartó en busca de tranquilidad y allí oraba. Esto era algo que el Señor hacía regularmente. Orar fue una prioridad en la vida de Jesús. Él se comunicaba con su Padre constantemente en busca de fortaleza y sabiduría. En ocasiones pasaba la noche entera orando y normalmente oraba varias veces durante el día. La oración fue el arma más poderosa usada por Jesús durante su vida terrenal. Él oraba en busca de sabiduría cuando tenía que tomar una decisión importante. ¿Cómo? Cuando eligió a los 12 apóstoles. Oró por el milagro ante la tumba de Lázaro y éste resucitó. Oraba cuando la voluntad del Padre, especialmente la que hizo en el huerto de Getsemaní ante la cruz que lo esperaba. Allí mismo oró en busca de fortaleza cuando estaba a punto de desfallecer y dice la Biblia que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Una vez fortalecido, se dirigió a la cruz a dar su vida por cada uno de nosotros. Y poco antes de caminar hacia su muerte, el último consejo que dio a sus discípulos fue precisamente acerca de la necesidad de orar. Allí Jesús les dijo, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Recuerden que la carne no se convierte. La oración debe ser un arma prioritaria, esencial en la vida de todo aquel que es usado por Dios. De hecho, la oración es lo más importante en toda persona que ha decidido caminar en el Espíritu y vivir una vida santa. La oración es esencial para nuestra supervivencia cuando nuestro tiempo a solas con Dios no es una prioridad, damos lugar al desaliento, las dudas y las desilusiones, todo lo cual puede llevar al desastre. El enemigo de nuestra alma nos ataca primero con la desilusión y una vez que perdemos la esperanza, somos presa de su próxima arma, la duda. En esto, en este estado, no es difícil que pongamos atención a las mentiras del diablo. ¿Dónde está Dios? La vida cristiana no funciona, no vale la pena tratar de obedecer la palabra de Dios, etcétera, 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 todo lo que a su mente venga. Todo esto puede afectar profundamente la vida espiritual del cristiano, pero la oración constante crea una barrera entre nosotros y esos ataques y nos llena de paz y el gozo que proviene del Espíritu Santo. Cuando no mantenemos una comunión constante con Dios, comenzamos a sentir el peso de las circunstancias terrenales en el aspecto espiritual, emocional y físico. La oración levanta nuestras cargas para que no tengamos que soportar su peso. La Biblia nos exhorta a echar esas cargas sobre el Señor, como dice el Salmo 55:22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Aguantar el peso de cargas para los cuales no estamos preparados no solo repercute en nosotros espiritualmente, sino que nos deja física y emocionalmente extenuados, cristianos cansados y preocupados por un blanco de los ataques de Satanás. Perdón. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó la oración, ¿cuánto más cada uno de nosotros débiles e incapaces seres humanos? Si sientes que las cargas te abruman, acércate al Señor en oración y confiadamente depositándole a Él todos sus problemas. Jesús invita a todos los que estamos abrumados y cansados, venir a Él. Como dice Mateo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo les daré descanso.
El descanso que Jesús te da es un descanso profundo que va más allá del aspecto físico, es un descanso para el alma. Decide aceptar su invitación y acércate al Señor por medio de la oración. El precio de no hacerlo es demasiado alto y las consecuencias pueden ser terribles. Vamos a orar. Padre Santo, ayúdanos a fortalecernos cada día más contigo, Señor, que estemos cerca de ti por medio de la oración, Señor, que aprendamos a entender que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que sin tu presencia y sin tu amor no podemos hacer nada. Oremos de día, oremos de noche, oremos a solas, en compañía, oremos en el tiempo que usted lo desee, pero ora al Señor, esté en contacto con el Señor todo el tiempo y va a ver los resultados de su vida van a ser transformadores. Su rostro va a cambiar porque la oración lo puede todo. De todas maneras, damos gracias al Señor en todo tiempo, en todo lugar y que su vida sea victoriosa en oración. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Con el deseo y la esperanza puesta en el Señor Jesucristo, así como nos invita la reflexión que acaba de pasar. Wow, me equivoqué aquí. Muy importante lo que acabamos de escuchar, la oración. Y a mí me parece, sin lugar a duda, que debemos cambiar el formato. No, la idea de lo que es orar, porque a veces nos confundimos con rezos, repeticiones continuas, sin fin, largas, extenuantes, sin sentido, que solamente se repiten y se repiten y se repiten, pero que no producen un cambio en nosotros, que no producen una relación con Dios. Bueno, entonces la oración es charlar, hablar con Dios. ¿Y hablar de qué? Pues de todo lo que a uno le puede estar aquejando, de todo lo que a uno lo puede estar cargando. La oración es pedir sabiduría, es hablar con Dios y decirle no entiendo, ayúdame a comprenderlo. La oración es pedir fortaleza, es decirle no soy capaz, tú eres mi soporte. La oración es implícitamente reconocer que Dios está ahí y que Él es quien nos puede ayudar en todo momento y en toda ocasión, que nos puede ayudar a entender cómo es que Él trabaja para que nosotros tengamos una vida, como Él dice allá en Jeremías, una vida de bienestar, de bien y no de mal. Y todo eso lo produce cuando tenemos y somos conscientes de una nueva vida en Cristo. Y ese es el tema de hoy, una nueva vida en Cristo. Y de antemano le pido, por favor, hoy vamos a hablar, vamos a tener escritura. Y como siempre, una viene encadenada con otra, una enseñanza viene encadenada con otra y vamos a seguir y seguir y seguir. Entonces, porque la Biblia es una sola palabra y todo lleva a lo mismo y es a que tengamos al descubrimiento de Dios, entender quién es Dios, entender lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros y saber cómo nosotros disfrutar de eso que Él ya hizo en la cruz, que no va a suceder más, que lo hizo una vez y para siempre, como lo vamos a ver, y enfocarnos en eso y vivir partiendo de esa verdad de Dios, V mayúscula, V, como dicen algunos, mayúscula, verdad, no cualquier idea, no cualquier doctrina, no cualquier hipótesis que sale por ahí. Entonces, tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Quiénes? Los que hemos creído en el plan de Dios realizado y materializado a través de Jesucristo. Amén. Eso es realmente lo que nosotros estamos hablando y en lo que hemos decidido poner nuestra confianza. Bueno, y me perdonarán, estoy molestando un tricito con la luz, pero es importante que pueda tener claridad. Entonces quiero comenzar con ese pensamiento, con un pensamiento, no con ese, con un pensamiento que muchos conservan en su mente como una realidad, porque es lo que ven, es lo que sienten, es lo que sufren, y cómo conforme a esa realidad de cada quien, de estas personas que afirman esto, asimismo van pregonando lo que creen, es decir, lo van diciendo a los demás, y viven su vida conforme a eso, sin darse cuenta que están negando
inconscientemente el sacrificio de Jesús en la cruz. Muchos creyentes piensan que si pecan, se han vuelto de nuevo en personas impías, o en otras palabras, ya no están bajo la gracia, son personas malas. El amor perdonador, misericordia y salvador de Dios para ellos en ese momento se cortó y ya dejó de existir y Dios está bravo y entonces me va a castigar. Y entonces creen, por lo tanto, que deben iniciar un proceso de arrepentimiento de nuevo, que para ellos consiste el arrepentimiento en castigarse, en condenarse, en hacer sacrificios para ver si vuelven a la misma posición y entonces así lograr estar bien otra vez con Dios. No hemos entendido, no se ha entendido bien qué es la gracia, qué es el sacrificio en la cruz, pero tampoco se ha entendido bien qué es vivir en Cristo, porque tenemos una nueva vida en Cristo, en Cristo. Cristo y nosotros estamos en Él. ¿Cómo es vivir esta vida? Entonces, cuando pecan las personas enseguida, y hay predicadores, pastores que lo enseñan desde los púlpitos, que cuando una persona peca ha perdido su salvación y entonces la marginan de actividades de la congregación, le llaman a eso disciplina, entonces la disciplina y la apartan, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no pueden no, tomar la cena del Señor, no se pueden bautizar, no pueden, no pueden, y no entienden que hay que enseñar es la virtud que hay en la gracia, que en ningún momento es permiso para vivir una vida completamente en libertinaje, gracias, amor. Amén. Es diferente, o sea, cuando uno vive una vida en libertinaje completo, como si no hubiera sucedido nada en la cruz, como si la santidad de Dios no nos afectara, como si el entendimiento no lo tuviéramos claro, pues sencillamente nosotros no estamos comprendiendo lo que es el reino de la gracia, pero sí queremos seguir viviendo bajo el reino del pecado. Entonces la gente se aterra cuando pecan y ahora deben por sí mismos, por sus propios méritos, ganarse la salvación otra vez, como si fuera algo que está al alcance de sus logros, de su poder, de su capacidad. Y como vamos a ver en la escritura, vuelvo y insisto, tome nota y lea en su propia Biblia y pídale sabiduría a Dios, porque sé que hay cosas que se nos complican un poquitico para entender, porque van mucho más allá de la profundidad. Se requiere una profundidad y una convicción y una humildad y una aceptación de lo que leemos. Amén. Entonces, por supuesto, en todo esto, todo este pensamiento, y ese pensamiento lleva a una vida consecuente, es negar completamente el sacrificio en la cruz. Y déjeme ilustrar la razón del por qué pensar así es un grave error. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Hebreos 10, versículos 5 al 10. Hermano, no sea usted de los que dejan que le metan el bocado a la boca. Usted coja el bocado, disemínelo, pruébelo, digiéralo y sáquele provecho. Amén. Entonces, lo que estoy leyendo, compruébelo, pídale sabiduría a Dios. Hebreos 10, 5 al 10, perdón. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Perdón. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, Cristo, hecha una vez para siempre. Ahora, cada versículo, cada palabra aquí, si entráramos al análisis profundo, nos va a abrir el entendimiento mucho más, pero no es la idea en este momento.
Si analizamos esta escritura despacio, sin ni siquiera entrar en ella muy, muy profundamente, es fácil comprender que para Dios los sacrificios que los hombres, que los humanos hacemos para agradarle, no los quiere, no los necesita y tampoco le agradan. Porque para Él el sacrificio perfecto debe hacerse en completa santidad y perfección. ¿Quién es el único perfecto y santo? Él mismo. Él mismo. Por eso el autor de Hebreos resalta la voluntad del Hijo al sujetarse a la voluntad de Dios, tal como los profetas lo dejaron plasmado, allá por ejemplo en el Salmo 40, versículos 6 al 8, Salmo 46 al 8. Entonces fíjense que es como Jesús hablándole a Dios, pues aquí estoy, tú ya me hiciste cuerpo, yo me voy a meter en ese cuerpo, yo voy a ir, voy a nacer entre ellos, voy a mostrarme entre ellos y yo voy a hacer el sacrificio porque es el Cordero perfecto. Entonces, él mismo lo deja claro. Tú no quieres lo que ellos hacen, lo que los invita la ley a que hagan, sacrificios, holocaustos y cosas como estas, tú no lo quieres, a ti no te agrada eso, tú no lo necesitas, tú lo que necesitas es un sacrificio con base en el amor perfecto. Entonces el Señor Jesús hace la voluntad del Padre y esto es un sacrificio perfecto para, como dice en el versículo 9 de la escritura que acabo de leer, es decir, ahí en Hebreos capítulo 5, capítulo 10, el versículo 9, quitar la condenación producto del pecado que es ilustrado por los 10 mandamientos, es decir, los 10 mandamientos de Moisés, cuando baja con la tabla, todo lo que está escrito allí, lo que está ilustrando es el pecado de ellos. Pero ellos asumieron que si hacían todo eso y obedecían al pie de la letra, entonces encontrarían la salvación. Ellos no entendieron que el que mandó los mandamientos era el único que los podía salvar. Y entonces se dedicaron al culto, se dedicaron a los mandamientos y resulta que la ley, que son los mandamientos, los 10 mandamientos, fueron dados como ilustración. Por esto que ustedes hacen, cuando ustedes no estiman a Dios, cuando ustedes no tienen a Dios como su único Dios, cuando ustedes desprecian a Dios, cuando ustedes desprecian al prójimo, cuando ustedes roban, matan, desobedecen, cuando todo esto, ustedes están muertos. Y resulta que ellos se dieron cuenta que estaban muertos. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Entonces vamos a ver cómo cumplimos los mandamientos. Y resulta que al violar uno solo de los mandamientos, todo el código se viola y entonces hay muerte. O sea que los mandamientos no producen vida, sino que producen muerte. Es decir, el reflejo del pecado está allí escrito. Ahí dice, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto. No lo hagas y cuando lo haces rompes todo el código. Entonces si lo haces estás muerto, pecaste. Entonces ¿quién se salva? Entonces ellos no entendieron que la salvación estaba en Dios. Y empezaron a hacer sus sacrificios y todas estas cosas. Entonces Dios les dijo, listo, vámonos, ustedes quieren hacer estos procesos, entonces les voy a ilustrar cómo hacerlos. Entonces tenían que llevar el corderito cada año para matarlo. Cada padre de familia llevaba en representación de su familia un corderito. El corderito sin mancha, sin pecado, tenía que ser degollado. Su sangre era la que redimía los pecados de esa familia por un año. Y cada año tenían que volver a hacer lo mismo. Había otra clase de sacrificios, pero este era el de la redención. Entonces, pues, el Señor dijo, no, eso no es lo que yo quiero, ustedes están equivocados, ustedes no entienden. Entonces, lo que Dios ha querido desde siempre para todos, es que podamos encontrar, por causa de su amor hacia nosotros, esa salvación de las consecuencias del pecado. Amén. No, por favor, entendamos que la salvación no es que me salve de la ruina, que me salve de la angustia, que me salve. Eso es todo un conjunto de cosas. Pero la salvación es, y no de la opresión de otras personas. No de la opresión de otras personas, perdón, qué pena. No se trata de los gobiernos, de que como lo interpretaron de pronto los judíos en el tiempo de los romanos. No se trata de eso, se trata de la salvación después de dejar este cuerpo, la salvación del alma, pero a la vez el derecho a adquirir ese cuerpo redimido que vamos a obtener por causa de Dios,
cuando dejemos este cuerpo. Entonces, ¿en qué consiste? Que no vamos a estar separados de Dios nunca jamás en la vida, ¿sí? Siempre, eternamente, porque usted deja el cuerpo, pero su alma queda. El alma le da vida al cuerpo, subconsciente le da vida al cuerpo. Entonces el cuerpo, como ya está deteriorado, está lleno de pecado, pues se queda. Dios nos libera del cuerpo y así deberíamos entender la muerte. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros vivamos bajo ese amor, que vivamos bajo la protección de ese amor paternal, de ese amor poderoso, de ese amor misericordioso, y que simplemente lo disfrutemos desde su punto de vista, no desde lo que nosotros consideramos que es disfrutar. Porque a veces creemos que disfrutar es tomar cerveza, es bailar, eso es parte de una vida rutinaria, pero eso no produce nada, no construye, no edifica. Amén. Yo no estoy condenando a la gente que hace eso, no, simplemente cuando uno ya entiende, pues eso ya no es parte vital de su vida para estar bien. Entonces, el amor de Dios que se manifestó allí en la cruz, también manifestó su justicia y que se ejecutó allí. Es decir, el castigo que nosotros merecíamos lo recibió Jesús por nosotros en la cruz. Dios descargó toda su ira sobre Jesús. Dijo, yo voy a pagar por ellos. Entonces tú pagas por todo lo que ellos debieron haber pagado. Tú vas a sufrir todo lo que ellos debieron haber sufrido. Y Jesús muere, pero Jesús es el mismo Dios hecho carne. Y entonces Él resucita por el poder del Espíritu Santo. Es el mismo poder que hace nacer de nuevo las personas que creen en Dios. Esto es una cuestión simplemente espiritual. Esto no es emocional ni físico. Y esa justicia, es decir, que Él paga por mí, me cubre cuando yo creo en lo que Él hizo. Entonces yo no soy justificado por mis obras porque yo no soy bueno, dice la Escritura, no hay uno bueno, porque yo peco. Entonces ante Dios el pecado no puede ser porque Dios es perfecto. Entonces su justicia me cubre, eso es estar en Cristo, me cubre. Él es como un nuevo vestido, es como un escudo. Él es el que me protege y entonces lo que Dios está viendo es a Jesús a través de mí. Jesús es perfecto. Esa perfección te cubre. Entonces no es tu justicia, es la justicia de Él que me cubre. Con el fin de que con esa justicia todo aquel que cree y reciba esa su voluntad de creer en Él y estará conmigo siempre y será hecho hijo mío. Cuando mantenemos esa su verdad en nuestra mente, seamos salvos de una muerte, una separación de Dios eternamente. Y usted lo mantiene allí. Y entonces usted sabe que nada podrá separarlo a usted de esa justicia de Dios. Porque como dice ahí enseguida en el versículo 10, en esa voluntad, no en su voluntad, en la voluntad de Dios, nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Es decir, no va a tener interrupción. No hay ni habrá otros sacrificios. El hecho de que diga una vez para siempre significa que es eterno, que es continuo, que no tiene interrupción, que no tiene escape, que es definitivo, que no tiene alternativa. Es uno solo y para siempre. El que se acoja a esto, ahí está. Entonces, además, creer en ese sacrificio como un hecho para cada uno de nosotros, para mí, porque Dios nos amó y el amor de Dios no cambia porque Dios es inmutable. Es decir, Él nos amó y nos sigue amando y quiere por siempre que estemos con Él. Hay que guardarlo aquí, en la mente. Eso es lo que tenemos que mantener acá. ¿Sí? No es memorizar la Biblia por memorizarla, es guardarla, entenderla, guardarla y memorizarla con entendimiento, el saber qué significa. Entonces, cuando yo estoy de pronto de pecado, y entonces viene la culpa, y entonces viene el tormento, y entonces viene la vergüenza, y entonces viene todo lo que produce el pecado, yo lo que debo recordar es eso. Lo que debo mantener aquí es eso. No, un momentico, tú pagaste por mi pecado. Tú me amaste, Señor, y tú diste tu vida por mí. Entonces yo voy saliendo de esa nube, de esas tinieblas. Y lo tengo allí entonces como un principio fundamental, muy básico, que lo deberíamos tener para vivir cada día. Cada día me levanto y dando gracias, no amargado, ¿cómo se llama? No angustiado.
Garantiza ese principio que Dios nunca, nunca, jamás se acordará de nuestros pecados. Y que su paz, la paz de saber que estamos en paz con Él, la paz de saber que Él nos ama, la paz de entender cuál es el destino nuestro, la paz de saber que Él quiere lo mejor para nosotros, de que ya hemos sido perdonados, nos llena sin lugar, nos debe llenar en lugar de que nosotros fijemos nuestros pensamientos en lo que estamos haciendo mal. Pero cuando usted se concentra en eso, lo que está haciendo mal, pues una cosa trae otra y es en decadencia. Amén. Entonces nosotros nos concentramos más bien en lo que Él hizo, en lo que Él dice que es verdad, para siempre nos concentramos en eso y que para siempre eso es lo que va a perdurar y que lo hizo por nosotros. Piensa en la siguiente escritura. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Hebreos 8, 12. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Yo les perdonaré, presente continuo, perdonaré todas sus maldades. ¿Qué significa todas? Pues todas, pasadas, presentes, futuros, las que ni siquiera en este momento conozco que voy a hacer. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Por eso es que Pablo también nos enseña que Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una vida nueva. Entonces, ¿cuál es la vida nueva? Es diferente a la vida que nosotros llevamos. Obvio, si usted nace para una vida nueva, resulta que la que vive ya se convierte automáticamente en vida vieja, en algo que Él ya no quiere para usted, en algo que Él ya ha quitado de su vida. Él dice no mire para atrás, Él dice mire para adelante, mire hacia las cosas del cielo. ¿Ven? Usted ya no se concentre en lo como usted era, en lo que usted tiene que aprender ahora a vivir esta vida nueva. ¿Quién me la enseña? Dios mismo. ¿De qué se trata? Por eso tenemos que leer la escritura, estudiarla, escuchar las prédicas que son bibliocéntricas, no las que dejan salir las emociones del predicador y vienen a condenar, a castigar y a decir cuánta cosa. Y cuando el Señor muy, muy claro dice, cuando ustedes prediquen mi palabra, no la palabra de cada quien, no lo que a cada quien se le ocurre, es la palabra lo que tenemos que predicar. Amén, no el parecer de las personas, no lo que a la gente se le ocurre, aunque suenan muy, muy espirituales y en fin, es la palabra de Dios. Pero cuando usted habla la palabra de Dios, el que está hablando es Dios mismo, no usted. Dios lo usa a usted, pero usted está hablando la palabra de quién, de Dios. Amén. Entonces, cuando la palabra dice que nos hace nacer de nuevo, esa es una vida que, aunque no cambia de condición terrenal, es decir, usted sigue siendo del mismo aspecto físico, o sea, tiene el mismo cuerpo, tal vez usted no es trasladado al cielo, sino que está en su mismo sitio de vivienda hasta que no deje el cuerpo. Es decir, no se trata de un nacimiento que cambie todas las cosas de inmediato, cambia es desde adentro hacia afuera, nace espiritualmente nuevo. Es decir, ¿qué es nacimiento nuevo espiritual? Empieza a conectarse con Dios constantemente porque Él le da su Espíritu Santo. Él le da su esencia, su espíritu. Dios es espíritu. Entonces Él dice que Él nos da el espíritu. No lo podemos sentir. Como no lo podemos sentir, pues obviamente los sentidos no caben aquí. Ni ver, ni oír, ni escuchar, ni palpar, ni degustar. No lo podemos hacer porque Él es espíritu. Entonces, ¿cómo se recibe? Por fe. Y la fe no es un sentimiento. Entonces usted no vuelve a nacer físicamente. Eso es imposible. Pero por la fe en lo que Cristo hizo por usted en la cruz, Dios lo hace nacer a usted de nuevo. Como cuando Jesús resucitó, ese poder que lo hizo resucitar, ese poder que se llama Espíritu Santo, viene a morar en usted. ¿Cuál es, entre otras, la función del Espíritu Santo? Pues la presencia de Dios en su vida, primero. Garantiza que usted pertenece a Dios. El mundo espiritual ve eso y usted no puede ser tocado. Usted no puede ser invadido porque el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Usted no puede recibir demonios. Amén.
porque pues, hay muchas personas que se dedican a sacar demonios de los creyentes y resulta que si usted está sellado por el Espíritu Santo, ¿quién viola eso si es el poder de Dios? Amén. Entre otras también está el que Él empieza desde adentro afuera a permitirle entender esta palabra de Dios. Todo el mundo la puede leer, todo el mundo en su idioma, porque ya está traducido a casi todos los idiomas, usted la puede leer y la puede entender, pero interpretar, conocer lo que está allí, eso es exclusividad del Espíritu Santo, no es de un hombre. Amén. El Espíritu Santo entonces a través de esa revelación comienza a guiarlo, a revelarle qué es lo malo, lo que no le conviene, lo que no le sirve. Cómo cambiar esa vida. Le empieza a enseñar a vivir esa vida nueva con una relación fundamentada en Dios. Entonces piensen lo siguiente. Si Dios dice que por el pecado cometido por uno, la muerte entró a todos nosotros, la muerte física y la muerte espiritual, y por eso todos debemos dejar este cuerpo, pero la muerte espiritual, como les dije, nos lleva a apartarnos de Dios, porque esa es la muerte espiritual, separados del que da la vida. Entonces no quiere decir que usted deja de existir, porque su alma va a seguir, es eterna, amén, pero su alma o estará pegada a Dios, el dador de la vida y la vida que Él quiere, o usted estará pegado a la vida que usted siempre vivió y experimentó, aunque a veces le parece fea, pero usted está expuesto a eso, a la violencia, a la corrupción, a la maldad, a la inmoralidad, todas estas cosas malas, eternamente, eternamente, no hay salida, no hay escapatoria, eso es lo que va a vivir eternamente, porque usted está en su alma, recuerde que su alma es lo que le da vida a este cuerpo. Entonces, la muerte espiritual nos llevó a apartarnos de Dios, a todos, porque todos pecamos. Levante la mano que no haya pecado. En el momento en que usted cree lo que Jesús hizo en la cruz por usted, entonces, y si usted lo recibe como una verdad, y usted lo vive, y usted sabe que fue perdonado, Dios le otorga la vida que Él quiere, otorgándole su espíritu. Eso quiere decir que usted murió a lo que era, ¿sí? Porque usted no viene al espíritu a darle vida, o sea que usted ya no es la vieja criatura, usted es una nueva criatura, una persona muerta por causa del pecado. Usted ya no es ese muerto por causa del pecado, porque acuérdese que la justicia de Dios lo cubre, amén, y le da nueva vida. Y entonces esa nueva vida es que usted nace como una persona que ahora vive por Cristo y para Cristo. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 11. Romanos 6, 4 al 11. Escuche, todo esto es por fe, hermano. Usted le trata de poner la lógica humana y no le va a encontrar sentido a esto. Usted no le va a encontrar sentido, pues porque usted ni ha muerto físicamente. Si me está escuchando es porque no ha muerto físicamente. Si usted puede comer ahora es porque no ha muerto físicamente. ¿Ven? Entonces esto es por fe y esto es entendiendo lo que pasó espiritualmente y como consecuencia. Recuerde que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, de adentro hacia afuera. ¿Ven? Entonces el espíritu está separado de Dios, viene a morar el espíritu de Dios, o sea que usted inmediatamente queda conectado a Dios. ¿Amén? Y desde adentro hacia afuera comienza la afectación. La verdad de Dios le es revelada, su alma comienza a ser influenciada y su cuerpo va a reflejar lo que viene de adentro. Entonces usted ya empieza a entender que no es bueno estar mezclado con esto, con lo otro, y empieza simplemente por naturaleza a apartarse de eso. Y eso es nacer de nuevo. Entonces dice Romanos 6, 4 al 11. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él. Acuérdese que esto no es lógica humana, esto es espiritual, usted no ha sido sepultado. Fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Cuándo? Cuando creímos en lo que Él hizo en la cruz, nosotros fuimos a la cruz, morimos con Él, ¿a qué? A esa vida, y resucitamos con Él a la vida que Él nos da. Entonces, por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para la muerte por medio del bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo del Espíritu Santo. Perdón, no es el bautismo en agua.
El bautismo en agua es un simbolismo que nosotros al creer queremos confirmar aquí físicamente y lo hacemos declarándole al mundo material y espiritual que nuestra decisión ha sido el morir al mundo, como morimos en la cruz, para resucitar a la nueva vida como Él nos hizo resucitar como hijos de Dios. Amén. Entonces, este bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Usted recibe el bautismo del Espíritu Santo una sola vez, no como se pregona por ahí, de que venga, vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. No, usted ya lo recibió, hermano. Amén. Entonces fuimos sepultados juntamente con Él para la muerte por medio del bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Porque si fuimos plantados en Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea libre, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que murió ha sido libertado del pecado. Escuche, el que murió ha sido libertado del pecado. Usted ya no está bajo la condición de pecador. Usted ya fue libertado del pecado. Pero pastor, pero yo peco. Sí, hermano, escuche, porque no ha entendido. Porque usted ahora, si entiende el amor de Dios y lo que Él hizo por medio de la fe en Jesucristo, por medio de usted colocar su fe en Jesucristo, en lo que Él hizo allí, usted entiende que el pecado lo lleva a separarse de Dios. ¿Amén? Entonces, cuando usted entiende, yo ya no estoy bajo la condición del pecado, es decir, el pecado no me gobierna, no me domina, ahora el que me domina es el amor de Dios, usted comienza a cambiar el chip y usted ya no se va a prestar para el pecado. Esto es un trabajo de toda la vida. Y Pablo lo dejó claro. Pablo dijo, yo no lo he logrado, pero continúo hacia la meta, mirando las cosas de arriba. Es decir, concentrado en lo que él entendió, que Dios le enseñó. Le dijo, usted va a fallar, usted va a pecar, pero usted no se preocupe. Usted continúe concentrado en lo de arriba, yo lo cubrí con mi justicia, usted no se preste para esto, pero si cae de pronto, entonces acuérdese que yo lo hice por usted. Amén. Pero usted ya no debería ser dominado por el pecado. Recuerde que el pecado no es su amigo. Recuerde que el pecado quiere destruirlo. Recuerde que el pecado lo aleja de mí. No deje que el pecado le diga su conducta. No deje que el pecado lo lleve a la depresión, a la angustia, al terror, al miedo. No, quite eso de su cabeza. Quite eso de su cabeza. Usted ya está libre de eso. Sigo, versículo 8. Ahora escuche esto. Y si hemos muerto con Cristo, ¿cómo así que si hemos muerto con Cristo? Hay una condición aquí. Si hemos muerto. Pues es que si hemos muerto con Cristo es por fe. Es decir, yo creo en la justicia de Dios. Yo no voy a vivir más para este mundo prestándome para toda la corrupción y la maldad y lo que hay, sino que voy a vivir ahora prestándome para todo lo que Él me dice y me enseña, y voy a construir mi vida sobre lo que Él me enseña todos los días y voy a estar relacionado con Él todos los días. Entonces yo ya morí con Cristo. Pero si usted no lo ha hecho así, pues usted no ha muerto con Cristo. Entonces creemos que también viviremos juntamente con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. Y si usted resucitó con Cristo y nosotros somos resucitados juntamente con Él, pues usted ya no muere. Muerte física, espiritual. La muerte no se enseñorea de Él, de Jesús. Porque en cuanto a que murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces usted ahora, el hecho de haber creído en lo que Él hizo en la cruz por usted, y usted lo guarda, usted ahora vive para Dios. Usted ya no vive para esto. Así también vosotros, consideraos ciertamente muertos al pecado. Escuche, considérese. ¿Dónde es esto? Aquí, considérese muerto para el pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Aquí yo le ruego que ore y pídale sabiduría a Dios para que le permita entender mucho mejor de lo que yo le puedo estar explicando todo esto, lo que significa todo esto. Por favor, lea de nuevo en su Biblia el versículo 11 para que reafirme su fe en lo que allí está escrito. Escuche.
Nadie se lo puede decir, usted mismo tiene que entenderlo, usted mismo debe verse. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hay que pedirle sabiduría a Dios para comprender la profundidad de esta declaración. Amén. Todo esto es por causa de la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz. Entonces no es ningún momento por algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos o tengamos la muy buena intención de hacer que podemos gozar de la presencia de Dios. Es por lo que Él hizo. Por eso la insistencia en cambiar de forma de pensar. Renueven su entendimiento, cambien su forma de pensar. Ya no sigan lo que el mundo les está enseñando, sigan lo que yo les enseño. Y entonces, cuando ustedes hagan como yo les enseño, van a comprobar que lo que yo les digo es bueno para ustedes, es agradable para ustedes y es lo perfecto porque yo lo hice. ¿Sí? No se trata de comenzar a pensar positivamente, como está esa doctrina del pensamiento positivo, para atraer lo positivo en su vida, lo que usted considera que es positivo. Porque es que eso es concentrarse en su poder mental, en su capacidad, en su fuerza. Se trata es de pensar en la realidad de lo que Dios hizo en sí mismo en beneficio suyo, en beneficio de todos, que es un fundamento sólido. O sea, lo que Dios dice es. Dios dijo y se hizo. Lo que Dios dice se cumple. ¿Por qué? Pues porque Él juró por sí mismo y Él no se arrepiente ni cambia de parecer, ni miente. Entonces, este es un fundamento sólido, fuerte, que nosotros debemos aprovechar para seguir viviendo nuestra vida soportados en esa verdad de Dios y no en supuestos, no en teorías, no en doctrinas, no en agüeros o en tradiciones religiosas. Hoy con todo esto de la inteligencia artificial, pues que ya está desde hace ratico allí, pero se ha venido desarrollando, la gente consulta más la inteligencia artificial o a tío Google para creer todo lo que allí dice, sabiendo que esto ha sido alimentado por los hombres, pero no le creen a Dios. Analice la siguiente escritura. Analice la siguiente escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 4. Colosenses 3, 2 al 4. Miren, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto con Cristo y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, es el que nos produce la vida, se manifieste, la segunda venida, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Es la segunda venida que viene todo su pueblo junto con Él para establecerse en la tierra nueva, que es donde va a poner el orden y vamos a gobernar junto con Él. Esto no es el arrebatamiento, no es cuando Cristo saca la iglesia. Amén. Cuando Cristo saca la iglesia es antes de la segunda venida. Pero en esa segunda venida, todos los que no creyeron van a ver. Entonces, estas son pocas escrituras comparado con todo lo que está escrito, enseñando la nueva vida en Cristo Jesús ahí en la Biblia. Así que lo que usted piense es lo que usted es, lo que usted refleja cuando usted habla, cuando usted siente, cuando usted toma una decisión, cuando usted se relaciona con los demás. Entonces, si usted no cambia su mentalidad con lo que Dios le enseña, si usted no comienza a vivir de acuerdo a la verdad de Dios, pero y sigue viviendo como ha estado acostumbrado, entonces usted pecó y entonces usted ya perdió la salvación, entonces usted es un indigno, usted es un desgraciado, sin gracia, amén. Entonces usted no merece nada, usted es el más de malas, usted es el pobretón, etcétera. Pues hermano, usted no ha hecho una renovación de su entendimiento. Usted está basándose en lo que el mundo le enseña, pero no en lo que Dios le dice. Amén. Y esto se va a reflejar. Entonces, lo que usted habla, ¿cómo habla? Usted es una persona que trae esperanza, es una persona que todos los días declara maldición, pesimismo, negativismo,
enfermedad, preocupación, angustia, temor, o usted habla partiendo de la esperanza y de la vida que ya el Señor le está dando, y que le dice, no te preocupes, yo me encargo de ti. Y Él dice, nada te va a faltar. Y Él dice, no tengas miedo de nada. ¿Usted vive cuál vida? ¿Quejándose todo el tiempo o vive dando gracias a Dios, exaltando su verdad, creyendo en que Él lo tiene a usted de su mano? Porque usted está en Dios, escondido en Cristo. Usted puede saber mucha escritura, hermano, pero si eso que usted sabe no se manifiesta naturalmente de su vida, en su vida, hermano, usted está practicando una religión, está desperdiciando el tiempo y está derrochando su vida en lo que no lleva a la plenitud. Cuando usted piensa que un pecado, dos pecados, los pecados de los que usted es consciente en su propia vida, lo separa de Dios, la consecuencia obvia es enfriamiento, es tristeza, es angustia, es temor. Usted empieza a dejar de orar, usted empieza a dejar de leer la escritura. Usted se deja llevar fácilmente por el miedo, por la angustia, por el rencor, por la envidia, por la altivez, el orgullo, la autosuficiencia, el aislamiento. Usted comienza cada vez más a apoyarse en lo que usted oye por ahí, que de pronto le agrada o lo impacta, y sus palabras son comunes y no transmiten confianza, no transmiten paz. Sus acciones son agresivas, son indiferentes. Ya no le importa lo que sus autoridades eclesiásticas puestas por Dios aquí en la tierra le enseñan. A usted le vale lo mismo escuchar o no una predicación de aquel que Dios le puso como autoridad en su vida. Usted ya es indiferente a eso. Usted ya, cuando el tiempo, sus obligaciones terrenales son por encima de todo eso, entonces ya no hay tiempo para escuchar. Y por lo tanto, pues tampoco, si no es capaz de relacionarse con los hermanos aquí en la tierra, donde se habla del evangelio, de la palabra de Dios, pues usted ya no quiere relacionarse con Dios. Porque ¿cómo se va a relacionar con Dios que no ve cuando no se relaciona con los que sí ve, que son nacidos de Dios? Entonces, en resumen, usted vuelve a la vida anterior, donde el mundo era su única fuente de vida y su motivación y su estímulo, porque la palabra de Dios no le produce esas nuevas emociones, porque la palabra de Dios es igual, porque es que no hay variedad, porque es que ya es que siempre es lo mismo. Pues es que lo mismo es la palabra de Dios, que nunca cambia, hermano, pero hay diferentes matices, hay diferentes ángulos de enseñanza, hay diferentes secretos allí que van alimentando nuestra fe y nos van haciendo sólidos en esa fe y aprendemos a disfrutarla. Pero para la gente que ya está apartándose de Dios, quieren es como algo más emocionante. Y por eso estas congregaciones donde el interés es más hacer espectáculo, show, impacto, para que por la vista y los sentidos entre esa emoción, entonces se sientan avivados, es lo que quieren. Y eso es semejante al mundo. Concierto de Shakira. ¡Ah! La gente se enloquece. Y no ha llegado Shakira y la gente se disfraza ya como ella, se viste como ella, habla como ella, canta como ella, se mueve como ella. Y cuando la ven se quieren desmayar y vieron a Shakira. Pero cuando oyen de la palabra de Dios, esto ya no los mueve, esto no los emociona, ya no quieren hablar como Dios, no quieren, no, porque no trae el mismo sentir emocional. Entonces usted vuelve a esa vida anterior donde el mundo era su única fuente de vida y sigue viviendo conforme a lo que siempre ha vivido, por medio de las emociones, no por medio del entendimiento. No hay impacto, no hay razón para dejar de vivir lo que vive, porque eso, la palabra de Dios no es emocionante, en cambio esto sí. Déjeme decírselo rápido y sencillo. Le está diciendo a Dios que lo que Adán hizo es mucho más grande e impactante que lo que Jesucristo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Dejó entrar el pecado en su vida. Y cuando dejó entrar el pecado en su vida, dejó entrar el caos en su vida, en la vida de todos.
Vino la enfermedad, vino la muerte, vino la agresividad, vino la corrupción, vino la lujuria, vino la inmoralidad, vino todo lo que sabemos que es malo, vino la escasez, vino, etcétera, el orgullo, la altivez, la autosuficiencia, todo esto. Y usted cuando entra en eso le está diciendo a Dios, es más importante eso porque eso no eso he vivido yo y eso es lo que me emociona que lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Cuando conocemos lo valioso, lo inestimable de ese hombre que murió de la peor manera, haciéndose maldito a sí mismo en la cruz, si conocemos que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo que encarnó en semejanza nuestra, que murió por los que vivieron antes de Él, por los que existimos después de Él y los que vendrán en el futuro, por la hermosa razón de pagar Él por nuestros pecados y así atraernos a sí mismo porque nos amó, sabremos entonces que nuestra vida ahora y por siempre está escondida en Jesús. Lo que el primer Adán hizo no se puede deshacer, hermano. Hay que volver a nacer. Y cuando se es nacido por el poder de Dios, nuevo nacimiento, nada puede deshacerlo. Es errado pensar que un pecado puede deshacer lo que Dios en su infinito poder hizo. Por consiguiente, si creemos mal, entonces vamos a vivir así, vamos a vivir mal. Si creemos lo correcto, entonces vamos a vivir consecuentemente bien, correctamente para la eternidad. La justicia de Dios es lo que Él hizo en Jesús por todos. Si buscamos entender esa justicia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si buscamos entender esa justicia, si vivimos conforme a esa justicia para hacer morir la justicia del pecado que se quiere manifestar en nosotros, entonces todo lo demás será añadido, que es lo que significa vivir para Cristo y es lo que necesitamos para vivir en plenitud. La esencia del Evangelio es la justicia que se otorga de parte de Dios a través de la fe en lo que Él hizo en la cruz por cada uno. Y eso es atacado, porque el objetivo del enemigo, que usa sus instrumentos, y a veces esos instrumentos no son conscientes de que están siendo usados por el enemigo de las almas, es que usted no crea en algo tan sencillo, haciéndolo ver tan ilógico, tan imposible, o añadiéndole algo que usted pueda hacer o pueda sentir. Por otro lado, el orden para llevar la vida diferente a la de la constante práctica del pecado es primero la fe. Primero la fe, hermano. La fe en el creer en Dios, lo que Él hizo en la cruz por usted, y lo que enseña como formación del nuevo carácter, de esa nueva vida. No hay otro orden. Usted no va primero, va Él primero. Porque erradamente se enseña desde los púlpitos que hay que ser obediente para lograr el amor de Dios. Y resulta que la obediencia que hizo posible nuestra salvación y el nuevo nacimiento fue la de Jesús mientras estuvo en su carne. Un cuerpo semejante al nuestro, con emociones, con sentimientos, con voluntad, con conciencia, sujeto a pasiones, inteligencia, que fue capaz de sujetarse para hacer caso de la voluntad de Dios, porque conocía el resultado final, que era su propia gloria, al concedernos a todos su perdón fundamentado en su amor. No es su obediencia, es la obediencia de Él. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, por lo cual no hay condenación. Pero esta vida en Cristo no significa libertinaje. Significa que ya no hay razón para estar practicando todo aquello que nos hace daño a nosotros mismos. Se llama pecado. La lista del pecado, si usted la quiere conocer, porque a veces nosotros decimos eso no es pecado, esto sí es pecado, ¿amén? Pero el que nos dice la verdad es Dios. Esa lista la podemos encontrar en Colosenses, capítulo 3. Apunte. Colosenses, capítulo 3. Efesios, capítulo 5. Romanos, capítulo 1, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Gálatas, capítulo 5.
Se la voy a repetir. Colosenses capítulo 3, bueno, y va a encontrar más, pero aquí específicamente le voy a dar una buena lista. Colosenses 3, Efesios 5, Romanos 1, Romanos 6, Primera de Corintios 6, Gálatas 5. Y en estas listas siempre vamos a encontrar que la tarea para nosotros, partiendo de la fe, que es creer lo que somos ahora, nueva vida en Cristo, nuestra realidad en Cristo, que ya no estamos bajo el dominio del pecado, sino bajo el gobierno directo del amor de Dios, esa tarea que tenemos es apartar de nosotros, usando la fe en lo que hemos sido hechos, en lo que dice la palabra de Dios, usando la palabra de Dios como nuestra verdad, todo lo que ya entendemos que no nos conviene, que no nos edifica, que no nos acerca a la paz que provee la estabilidad de sabernos perdonados. Creer lo correcto da como resultado llevar una vida correcta. Tener el pecado en el consciente es producir miedo, ansiedad, angustia, depresión, tristeza. Y déjeme tratar de ilustrar lo que digo para saber cómo hacer. Vaya ya, por favor, a Segunda Carta a los Corintios. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 6. Segunda Carta a los Corintios 10, 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Paréntesis, ¿dónde está usted? De acuerdo a lo que hemos leído, está escondido en Cristo, en Dios. Entonces su arma no es en usted, su arma es en Dios. Y las tiene para destruir fortalezas, estructuras rígidas que están establecidas aquí. Destruimos los argumentos y toda barrera que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Lo que se opone a que podamos entender y conocer a Dios, eso lo destruimos. ¿Cómo? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, no a su obediencia, a la obediencia de Cristo. Entonces el pensamiento viene, el pecado viene, la maldad viene, la angustia viene, el temor viene. ¿Qué hago yo? Lo llevo cautivo a aquel que obedeció, al que murió en la cruz. Cristo obedeció, Cristo venció, Cristo me sacó de ese dominio, Cristo me dio la libertad de mi espíritu, Cristo me da una nueva vida. Yo ya no pertenezco a ese mundo de vicio, de malas obras, de malos hechos. Yo pertenezco ahora a Dios. Estos son argumentos que derriban eso, esas estructuras. Versículo 6. Y estamos dispuestos a juzgar toda desobediencia hasta que vuestra obediencia sea completa. Entonces, quiero llamar la atención a la frase, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, no a su obediencia, vuelvo y resalto. Note que ahí no dice que es su obediencia a Cristo a lo que usted lleva cautivo todo pensamiento. En otras palabras, sus pensamientos no se deben basar en que usted es obediente o desobediente a Dios porque usted no lo es. Usted concentra sus pensamientos en la obediencia. A ver, déjeme ponerle otro ejemplo. ¿Cuándo es que usted se concentra en sus pensamientos? Cuando usted dice, es que yo pequé, es que no puedo tomar la cena, es que no puedo reunirme, es que no puedo sacar tiempo para Dios, es que no puedo. Sí, esos son sus pensamientos, esas son sus armas, y sus armas son en contra suya. Pero cuando usted se concentra en la obediencia de Cristo, usted comienza a soltar las armas de Dios para defenderse de esos pensamientos. Usted concentra sus pensamientos en la obediencia de Cristo que lo llevó a morir en la cruz. Y escuche, un arma poderosa. Él murió en la cruz por amor a usted. Entonces usted se acuerda, Él murió por mí, para darme esta libertad. Yo ya no soy esclavo de esto. Yo soy hijo de Dios. Usted se reafirma. Esas son las armas de Dios para usted. Usted piensa en los momentos de debilidad, en el amor que Cristo tuvo por usted al punto de llevarlo a morir en la cruz. Es la forma de usted librar esas batallas, son sus armas para defenderse de la tentación
a hacer lo que es malo contra usted mismo, porque recuerde que el pecado es todo lo que atenta contra usted mismo. Por eso las listas que le enumeré, que espero las lea, las busque en su Biblia, ahí entenderá que no todo lo que usted considera bueno o aceptable es provechoso para usted mismo. El enemigo de las almas quiere que usted se fije en si es obediente o no. Porque al hacerlo, entonces usted puede caer en alguno de los dos extremos, hermano. Sentirse inmerecido totalmente del amor de Dios y por lo tanto aparecen en sus pensamientos toda clase de argumentos que lo alejan de Dios. O el otro extremo, el que lo lleva a pensar que usted es suficiente, que usted es perfecto, que usted no necesita de nada y de nadie, y menos de Dios. Ambos lo llevan en la misma dirección, a alejarse de Dios. Piensen en lo siguiente. Cuando Dios creó al hombre, lo creó semejante a él. El hombre era perfecto, tenía comunión con Dios permanente. Él andaba desnudo, allí no había imperfección, allí había perfección, allí no había inmoralidad, allí era dominio, gobierno de Dios, y Dios es paz y Dios es amor. Entonces, no había imperfección, pero solo había un Dios y sigue siendo así. ¿Cuál fue el problema de que comieran el fruto del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué había de malo en eso? Que ellos querían ser como su creador, como Dios, según su propio desempeño, cuando en realidad ya eran como Dios, porque tenían contacto con Dios y nadie ha podido ver a Dios, ¿sí? Solo el semejante a él. Pero recuerde, fue hecho el hombre a semejanza, imagen de Dios. Entonces era como Dios. En lugar de descansar en lo que Dios los hizo, quisieron hacer cosas para volverse lo que ya eran y por eso cayeron de la gracia, de ese lugar especial donde ellos estaban y compartían íntimamente con Dios. La posición del creyente por su fe en Jesucristo es ahora la misma que tuvo Adán antes de su caída. Estamos en la mismísima presencia de Dios todo el tiempo. La presencia de Dios no la baja la música de los músicos en la congregación. La presencia de Dios está en usted si usted ha creído en la justicia de Dios. Tenemos su paternidad que nos garantiza, Él la garantiza, y esa paternidad también nos garantiza, por ende, paz, consuelo, esperanza, sanidad, vida, prosperidad. ¿Por qué queremos derribar eso de nuestras vidas, queriendo hacer por nosotros mismos lo que Él ya hizo por nosotros? Nadie puede justificarse ante Dios porque todos pecamos. Solo el perfecto, el que derramó su sangre, puede justificar ante el Padre a quien en Él cree, y porque eso fue lo que hizo por todos y esa es su voluntad. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Ellos se condenaron a sí mismos, pero Dios no los abandonó. Él hizo la primera justificación registrada en la Biblia al sacrificar un par de animalitos para coger sus pieles y abrigarlos, protegerlos con ellos. Es lo que Jesús hizo. Él murió en la cruz y con su justicia nos abriga, nos protege. Con la justicia de Jesús, con la piel de los animalitos que murieron por ellos. Los que no cometieron pecado pagaron con sus vidas por los que sí lo hicieron. Esa es la justicia de Dios que produce vida nueva en Cristo Jesús. Hermano, por hoy es suficiente. Creo que si usted comienza a comprender esto y pídale sabiduría a Dios, su vida debe cambiar. Si usted cree en lo que Dios le enseña,